Patria para todos, que no haya para ninguno. Pues bien, entonces, como veníamos diciendo en el segmento anterior, en cuanto a la parte educativo-formativa de la ciudadanía, antes del 90 existía lo que era la cátedra de las escuelas, o las escuelas de formación social, moral y cívica, que era una clase, una materia que se daba en los colegios y en los liceos para la formación ciudadana. Eso era con los gobiernos adecocopellanos, ¿no? Como decíamos, que ahora han degenerado en lo que es Primero Justicia, Voluntad Popular, 20 Venezuela, que son ya los mismos adecos copellanos, pero grupos violentos básicamente oligárquicos y de manera descarada, pues, que hacen público lo que antiguamente hacían solapadamente los adecos y los copellanos cuando eran gobierno, que era la parte violenta y ese tipo de cosas. Las persecuciones, la incitación al odio, como lo hicieron con los comunistas, que los persiguieron, los apresaron y acabaron prácticamente con la izquierda nacional, hasta que lograron tener una izquierda que se daba de acuerdo al juego que ellos querían. Bueno, igual pasó con otras materias como la poricultura, la educación sexual y vean como ahora hay embarazo precoz, ahí se ve más o menos los resultados que se ocasionan de la pérdida de estos valores, pues. Adicionalmente, tergiversaron la cátedra bolivariana, perdiéndose el sentir nacionalista, el sentir patrio y lo que era la parte de la idiosincrasia que trató el ideario bolivariano, que era el rescate y el progreso de nuestra nación y de todo el continente prácticamente, de la parte latinoamericana y caribeña. Entonces fíjense que pasan a una parte que era la cátedra de la formación para el trabajo, que era literalmente, digamos que como educar a la gente para ser servil, esclavo. E incluso el padre Monseñor Urosa, en estos días se le filtró un correo donde él hacía alusión a esto, y es un correo que yo constantemente comparto para que la gente tenga una idea de cómo piensan ellos. La gente cree, la clase media sobre todo, que estas oligarquías piensan mucho en la igualdad y la cuestión social. Eso es mentira. Ellos incluso educan a la gente en función de que la gente que menos tiene se acostumbre y dé gracias incluso por ser serviles, por ser esclavos asumidos, esclavos que dan gracias por servirle a su patrón, a su cuestión. Es la cuestión del consumismo que hemos estado viendo, que, como decíamos, dichosamente se ha decretado por el presidente Nicolás Maduro la restitución de la formación social, moral y cívica, que se impuso su eliminación en los años 90, que ha llevado a la actual debacle social, pues. Fíjense que eliminaron la cátedra de poricultura, embarazo precoz ha aumentado incesantemente. Vemos la formación social, moral y cívica, y vemos que, fíjense, en los años 70, recuerdo yo, 80, en los 70, recuerdo yo a el ex candidato presidencial, Renio Tolina, que hizo una vez una publicidad sobre las vacas. Esto es muy, muy bueno, y estaremos compartiendo algunos videos de pensadores y de ese tipo de cosas, dentro de los cuales está ese video donde le mostraba a la ciudadanía cómo actuar y toda esa cosa. Eso ahora está prohibido, sacar ese tipo de cosas por los medios ideologizadores de la oposición, porque es que, claro, la formación social, moral y cívica la ven como una parte ideologizadora. Luego de que el presidente recién electo por votación popular, Nicolás Maduro, decretaba por la restitución de esta cátedra, empezaron a decir los mismos maestros, inclusive están tan ideologizados ellos que no se dan cuenta, que dijeron que era ideologización. Pues claro que es ideologización, la moral, la cívica, las buenas costumbres, las normas de convivencia, las normas sociales, la constitución es una ideología, todo es ideología, y nadie se da cuenta, y todo es política, la política de la empresa, la política de la escuela, la política de la casa, donde el muchacho no sale a las 9 de la noche, eso son políticas. Entonces la gente cree que los han hecho creer
que el sistema de gobierno, el sistema actual es el mejor del mundo, el sistema capitalista. Resulta que es algo lo contrario, el sistema más perfecto que hay es el socialista, es donde todas las personas están conscientes de que primero deben cumplir sus deberes para luego exigir sus derechos. Entonces vemos que en este mundo actual consumista se ve que como las cosas, la gente se volvió egoísta, se volvió, bueno, imagínense, crearon leyes protectoras de los delincuentes, como por ejemplo esto de la ley que decía que no se le puede mostrar el rostro a la gente hasta que se declaren culpables por la justicia. Entonces se agarraron a no sé cuántos bachaqueros en pleno vaina, o los atracadores, lo agarraron en pleno atraco y le tapan la cara. No, señor, eso se agarró en flagrancia, eso tiene que mostrárselo la cara, porque él no es supuesto, se le agarró en flagrancia, es culpable. Y si hay testigos, mucho más rápido, y si hay videos, más rápido todavía. Entonces, se evita lo que llamamos la pena moral. Y la pena moral, mire, compadre, en Venezuela todos sabemos que más duele la echadera de vaina que los cachos, como dicen aquí, algo así. No es tanto el cacho, sino la echadera de vaina. Y no hay ninguna pena que sea más fuerte que la pena moral. En Europa se aplica mucho, fíjense. Aquí se hizo el caso de las bragas, y hablaron de que pobrecito, que sus derechos humanos. Bueno, los derechos humanos del venezolano deben ser más exquisitos que los demás, porque en Italia, por ejemplo, que apresaron al presidente corrupto, a Berlusconi, parte de su condena fue ir con una braga amarilla y después con una braga roja, de acuerdo a la ciudad donde estaba, lo pusieron a barrer calle. Porque aquí los bachaqueros no se les pone a barrer calles, a hacer cosas, porque es que el bachaquero aquí es el vivo criollo, el flojo, es lo que yo llamo la escoria de la sociedad, no porque quieren, porque se les enseñó a hacerlo. Yo no estoy diciendo que la persona sea escoria, no, se le enseñó a hacerlo. Entonces ellos creen que robar es bueno, ese es el problema. Entonces Mario Silva, como vemos en el día de ayer, estaba hablando de esto, ayer 24, y lo estaba mostrando unos videos de Álvaro Linera, que no es nada venezolano, pero es donde se ve que esta cultura, esta ideologización capitalista se ha ido implementando en todo el mundo. Álvaro Linera, de allá de Bolivia, el vicepresidente de Bolivia, lo explicaba en unos videos que sacó Mario Silva ayer, hablando justamente de esto que nosotros venimos hablando. PPT como equipo político de vanguardia revolucionaria, de ideología socialista, maneirista, bolivariana, chavista, siempre vamos un paso adelante y como ven ya nosotros tenemos bastante tiempo hablando de esto y casualmente ayer sale Mario Silva a tocar este tema justamente. Entonces vemos que una vez que salieron de camping se crearon leyes como esta que estábamos hablando sobre que acabaron la solidaridad ciudadana, incluso hasta el humanismo, como la ley de la protección del delincuente. Fíjense, esa ley era tan absurda que llegó un momento en que, por ejemplo, herían a un vecino tuyo, entonces tú agarrabas, lo montabas en el carro y lo llevabas al hospital y el preso eras tú. No se hacía ni siquiera una averiguación. Sí, vayas a tu casa, averiguamos a ver qué fue lo que pasó y ahí vemos. Entonces, entonces ¿qué pasaba? Si te herían al vecino nadie lo ayudaba, ahí lo dejaban morir. Y hoy en día incluso murió desangrado. ¿Cómo muere desangrado? Porque ningún taxista, ningún vecino, nadie lo monta en el carro para llevarlo al hospital porque lo dejan detenido. Qué absurdo es esto. Entonces se crearon también a eso en aquella época escuadrones de la muerte, ¿verdad? Dentro de las policías, que les llamaban en Caracas, creo que eran los pantaneros, que usaban unas motos para poder subir y bajar las escalinatas en los barrios y iban con la foto del delincuente que iban a matar. Pero ahí sí no había abusos de derechos humanos ni nada. Hoy en día, si un funcionario hiere a alguien o mata a un delincuente, entonces vienen como pasó con el caso del Picure aquí, entonces los pobrecitos del Picure le violaron sus derechos humanos. Caracha, eso es complicado. Entonces vemos adicionalmente que teníamos a gente como la gente de la DEA que controlaban. Ellos no es que ellos eliminaban el narcotráfico, no, ellos lo controlaban. Decían qué cantidad de drogas podía circular en Venezuela y cuántas se iban a llevar para otros sitios para poderse seguir financiando. Entonces ellos tenían un piso en el Ministerio de Defensa donde no entraba ni el ministro de Defensa ni el presidente, pero ellos sí podían entrar a todos lados donde quisieran. Nosotros éramos una colonia, nosotros nos tenían controlados. Entonces veíamos que esta educación familiar se fue eliminando, se fue quitando desde las escuelas para que los padres no tuvieran esa formación,
y a su vez para que los niños no tuvieran esa formación, para que cuando fueran padres no pudieran dársela a sus hijos. Con el tiempo se ve que la descomposición social. Ahora, para restaurar eso, era lo que yo explicaba el otro día, viene el proyecto revolucionario bolivariano, el proyecto chavista, que nace con la idea de que es un proyecto para 30 años. ¿Por qué 30 años? Porque hay que empezar a hacer todo ese proceso de reculturización de la sociedad desde las escuelas, para que esos niños, dentro de 20, 32 generaciones, 3 generaciones, ya sean los adultos que serán padres y eduquen a sus hijos. ¿Qué pasó? Que no nos han dejado. Cada vez que hablamos de hacer reformas en la educación, este elefante blanco que tiene el Ministerio de Educación, al igual que tienen en el de la salud, que cada vez que se quieren hacer cambios, paro nacional, destruyen libros, hacen lo imposible para que esto se haga. Por eso se crearon las misiones, que son una vía alterna, socialista, donde trabajan los socialistas en pro de poder llevar un poquito los avances. ¿Qué es lo que pasa? Que no se ha podido hacer, además de eso que nos lo han infiltrado. Por lo menos la misión Sucre, aquí en Calabozo todos sabemos que la mayoría de los profesores son de oposición y es prácticamente un campo de ideologización de la oposición. Esto es un absurdo que nosotros hayamos permitido que esto suceda así. Vemos entonces que adicionalmente a eso tenemos educadores y maestros sin vocación, que solo esperan la quincena de cobro y vivir la vida cómoda sin mucho trabajo. Lamentablemente la viveza criolla, la flojera. Y ¿cómo van a educar si no tienen esa vocación para hacerlo? Antiguamente el maestro iba a la casa de los alumnos, se sentaba con ellos, los tomaban por particularidades. Yo me acuerdo que uno le pedía hasta la bendición a la maestra porque era como una segunda mamá. Hoy en día las maestras más bien les tienen rabia a todos los alumnos porque lo que llegan es, de paso, es a repetir lo que les ponen los libros, que los libros son creados por los norteamericanos. Entonces en Venezuela estamos tratando de crear nuestros propios libros y entonces los maestros no los utilizan a propósito. Y entonces siguen llamando las editoriales que están manipuladas, bien sea por la iglesia, como escritas con gente como por ejemplo Urosa, que lo que crea es servilismo, ¿verdad? Y seguimos con el problema. Entonces todos estos años la revolución ha tratado de hacer cambios y el mismo pueblo no lo ha hecho. Entonces culpan al gobierno, pero resulta que no es el gobierno, somos todos los del problema. Entonces, por eso se crearon las misiones. Aristóbulo Istúriz, bueno, en el 2001 o 2004, que trató de hacer los cambios en educación, terminó planteando en una visita a Cuba que el presidente Castro pasó por lo mismo 50 años antes y les dijo, bueno, hagan unas misiones paralelas ya que no podemos despedir a todos esos maestros. ¿Cuál es el problema? Que no se ha corregido el problema de los maestros. A medida que se han ido jubilando estos maestros que están ideologizados, no se han ido restituyendo maestros con la ideología socialista. No, han seguido entre ellos mismos enquistándose y han metido a más educadores de la derecha. Entonces tenemos dos sistemas de educación que son alternos. Las misiones, que educan adultos, que como dicen, los viejos no aprenden a hablar y las mañas son difíciles quitarlas, pero entonces la oposición capitalista, dominante, esclavista, servilista, es la que tiene el ministerio más importante, que es el de educación básica. Y eso no lo hemos podido, ha sido una deficiencia enorme de nuestra, que no hemos podido hacer los correctivos necesarios en esas instituciones. Proyectos hay muchos, como por ejemplo el de la formación social, moral y cívica, que el presidente decretó, gracias a Dios, tras años de nosotros insistencia, gracias a Dios, yo fui uno de los promotores de que se restituyera esta formación. El presidente la tomó, pero no se ha podido llevar a cabo porque hace falta un ministro que se aboque exclusivamente a eso, que haga ese correctivo, o que deje un viceministro exclusivamente para la restitución de la formación, que se aboque a ese trabajo de convencer o someter a los educadores de derecha, estos educadores que están mal formados, a que tomen como necesaria y obligatoria la restitución de esta formación. Entonces vemos casos como, por ejemplo, para remate, nos transculturizan con novelas como la del Capo, que todo el mundo la veía, que es apología del delito, ya que pone al delincuente como una gran cosota, y en lugar de poner a la persona, al verdadero héroe, el verdadero que es el trabajador, el del día a día, el luchador social. No, esto es todo caso contrario. Entonces vemos que, para el remate, la prensa escrita resalta más el amarillismo, se dedica a páginas de
de explotación sexual de la mujer y del hombre, que todo es el chisme, el sexo, sexología, delincuencia. Entonces usted abre un periódico y bueno, oye lee allí 4 cosas interesantes, como los artículos de opinión que son muy buenos de algunos articulistas, y el resto es puras noticias que lo que dan es asco, definitivamente. Adicionalmente a eso, bueno, la revolución es culpable desdichadamente del aumento del circulante del dinero en la población, para tratar de aumentar el estatus de vida e ingreso de la sociedad, porque esta oposición capitalista controla los medios de producción. La gente tiene que entender esto. Le hace falta huevos, el dueño de los huevos es Leopoldo López. Le hace falta comida para el perro, la comida para el perro Dog Chow, por ejemplo, es de Lorenzo Mendoza. La perrarina es de la Protican. El Protican, que es el otro alimento para los perros, es de la Protinal, y la Protinal, que es dueña de la Corral también, todas esas pertenecen a Leopoldo López. Y así consecutivamente, señores, dense cuenta que la escasez actual, todo el problema que tenemos actualmente, lo ha creado intencionalmente la oposición. Bueno, en el próximo pedazo estaremos hablando entonces de este punto, para que la gente vaya más o menos entendiendo lo que queremos hacer con la restitución de la formación social, moral y cívica, que es importantísima en función de lo que es la ética socialista, que es una vanguardia, una bandera en las políticas del PPT.